a todas las consultas y preguntas que puedan haber quedado de la semana anterior, porque fueron muchas cosas las que compartimos y las que hablamos, entonces me imagino que tal vez no se pudo profundizar mucho en cada uno de los temas que tocamos, las cosas que más generen preguntas, en las que más hayan dudas, ¿no? ¿A Sí. qué te refieres cuando dices liberación? ¿En qué sentido uno entiende liberación cuando está con esta situación? Claro, lo que pasa es que el exorcismo, el rito del exorcismo puede ser efectuado solamente por un sacerdote exorcista que haya sido nombrado por su obispo, ¿ya? Porque el demonio obedece a la jerarquía de la iglesia. Por lo tanto, cualquier exorcismo que haga una persona que no ha sido nombrado para hacerlo por su obispo, no le va a hacer cosquillas. En realidad no va a pasar nada. Es muy increíble eso que ocurre con la jerarquía de la iglesia. Entonces, cuando se habla de exorcismo, se habla de un sacerdote que hace el ritual del exorcismo, el rito del exorcismo completo, que es en latín, y que es un sacerdote exorcista que ha sido apuntado por su obispo. Cuando se habla de liberación, es un equipo de laicos que trabajan con un sacerdote que ha sido apuntado para la tarea de liberación. Entonces son dos cosas distintas. El exorcismo es una cosa, que es el rito completo, que solo lo puede efectuar un exorcista, y la liberación son oraciones de liberación efectuadas por laicos de mucha fe y de vida en gracia, porque si no están en gracia no lo pueden hacer, que trabajan junto a un exorcista, o sea, perdón, que trabajan junto a un sacerdote o guiados por un sacerdote para realizar las oraciones de liberación. Y me parece bien interesante que hayas dicho que el demonio obedece a la jerarquía de la iglesia, o sea, hasta en eso. Y muchos Sí. que nos quejamos de la jerarquía de la iglesia y de todo esto, bueno, hasta el demonio entiende esto como algo que hay que respetar y seguir, ¿no? De cierta manera, ¿no? Sí, absolutamente. Y de hecho eso lo podemos ver incluso en la escritura. Tal vez a lo mejor se entiende un poquito mejor con esta historia, porque yo tampoco o sea, yo lo entendí obviamente estando en mi cuerpo mientras se efectuaban los exorcismos, pero está en la Biblia, aparece, en la Sagrada Escritura aparece una parte en donde uno de los demonios le dice, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero yo no sé quién eres tú, le dice el demonio a uno de un XX que estaba tratando de sacar demonios también y que no le funcionó, no le funcionó precisamente porque no tenía autoridad. O sea, no tienen autoridad para sacar demonios y la autoridad la tiene la jerarquía de la iglesia. ¿Y cuánto tiempo el momento en que empezó tu sanación, liberación, hasta el momento en que te sientes o se te declara, si se puede decir así, completamente liberada del demonio, de la posesión? Sí, fue un poquito más de un año. ¿Cuántas veces tuviste que encontrarte con los exorcistas o con el equipo de liberación? ¿Cómo fue ese proceso? Con el exorcista fueron 4 veces y con el equipo de liberación 5. Fueron 5 liberaciones, 4 exorcismos y un retiro virtual, porque estábamos en pandemia, entonces fue un retiro virtual y un ayuno bien difícil. Sí. Nada de comida, nada que pan y agua, No, solo nada, agua, agua. solo agua. ¿Qué dice tu familia de todo esto, Karina? Yo sé que es algo reciente porque si dices que el retiro virtual fue en la pandemia, wow, o sea, esto fue literal hace unos meses atrás. Sí, fue hace muy poquito. De hecho, la liberación fue hace muy poquito tiempo. En mi familia todos felices, en realidad, porque mi familia, sobre todo por parte de mamá, son todos muy creyentes, eh, muy católicos, y mi mamá ya sabía hace tiempo, ella intuía de que yo podía tener algún tipo de manifestación, porque ella era la persona que siempre me decía que dejara de hacer yoga, que el reiki me podía traer problemas, y yo por supuesto metía en todo eso, o sea, no la escuchaba nada, o sea, ella me habla. Esa fue la razón por la que me presentó al exorcista, de hecho, al padre Luis. Entonces, fue parte de todo el proceso y estaban todos muy felices, muy felices de que todo esto hubiese ocurrido y que fuese testimonio también, como para las personas de la familia que tuvieron mucha influencia de mi abuelo, que
que era, que era metafísico y que yo desde chiquitita recibí libros de él y enseñanzas de él. Entonces, para mí, todo lo que tenía que ver con el ocultismo, todo lo que tenía que ver con las cosas que venían de Oriente mezclados con el catolicismo, estaba todo bien, porque yo lo vi desde muy chiquitita. Sabe que tengo uso de razón, que veía a mi abuelo hacer sus ritos y sus cosas en un altar en donde también estaba Jesús. Entonces, para mí, las dos cosas mezcladas no eran un problema. Entonces, ha sido bueno también en el sentido de que todo lo que me ocurrió ha servido de testimonio para esa parte también de la familia que ha mezclado todo eso en su vida cotidiana. Como... La razón por la que el yoga es dañino es porque no se sabe aquí en Occidente, pero resulta de que cada una de las asanas, que son, vendrían a ser como las posturas del yoga, eh, es una oración física de adoración a una deidad hindú, cada una de ellas. Por lo tanto, cuando uno va a una sesión de yoga que normalmente dura mínimo una hora o 45 minutos a una hora, junto con la meditación, eh, lo que uno está haciendo realmente no es una hora de ejercicio físico, más allá de que a uno se lo vendan como tal. Lo que uno realmente está haciendo en esa hora es una hora de idolatría, es una hora de adoración a otras deidades. Por lo tanto, eso es darle la espalda a Dios. Y cuando uno le da la espalda a Dios, le abre la puerta a otras cosas. Entonces, yo no estoy diciendo que por cada sesión de yoga que uno tenga, uno realmente efectivamente va a terminar poseído, pero sí que la relación que uno tiene con Dios se afecta muchísimo. Y eso puede generar consecuencias tan graves como si terminar en una posesión. Pero eso es como la consecuencia más extrema. Eh, entonces a nosotros acá se nos vende el yoga como una disciplina física, pero en realidad no lo es una disciplina espiritual, es un camino espiritual. De hecho, si no lo fuese, los yogis no tendrían como objetivo la iluminación, porque la iluminación es algo espiritual. Entonces no podrían ocupar el yoga para llegar a la iluminación, y lo hacen. Es su camino, de hecho. Entonces, por más que lo veamos como un ejercicio físico, no lo involucra al espíritu. Es como es como la oración para los católicos, será entonces para ellos el yoga. Exactamente lo mismo. Y es una oración bien potente porque es una oración que uno tiene que tener toda su mente y su cuerpo concentrado en lo que está haciendo, si no la postura no funciona, porque son posturas difíciles. Son posturas difíciles de mantener. Por lo tanto, el compromiso físico, espiritual, mental y psíquico que existe en esa disciplina es muy alto. Ya, y habíamos dicho que esto es malo y contraproducente para la vida de fe católica y la creencia en Dios o la relación que uno tiene con Dios, aun cuando uno no crea y aun cuando uno no sepa lo que está haciendo, igual afecta, ¿no? Porque podemos decir, bueno, pues yo lo practico simplemente en términos de ejercicio y en términos de adquirir paz o lo que sea, por ende, pues no me afecta a mí. Claro, pero lamentablemente no es así. Aunque uno no sepa lo que está haciendo, está diseñado de hecho para que sea, o sea, no para que sea de esa manera que uno no lo sepa, sino que para que funcione más allá de si uno está poniéndole la intención o no. De hecho, hay una entrevista que yo no sé si la puedo como conseguir en el YouTube, pero hay una entrevista a un gurú en un ashram, que son como estos lugares así en donde la gente va específicamente a aprender yoga a la India, y resulta de que a él le preguntan, le cuentan de que en Occidente se trata el yoga como si fuese un ejercicio, como ir a hacer ejercicio. Y él se ríe, enfrente de la cámara, se ríe, se mata de la risa y dice, bueno, no importa porque los efectos espirituales los van a sentir igual. O sea, él diciéndolo obviamente como una cosa positiva, porque ellos Claro. no saben tampoco de qué se trata. O sea, no es que no sepan, sino que es parte de su cultura y es parte de su religión. Eh, y de su forma de religiosidad, el adorar a las deidades. Entonces, para ellos no le ven nada de malo a eso. Eh, pero para nosotros sí lo es, porque nosotros conocemos a Jesús. Nosotros tenemos ahí algo que se ha nombrado bastante y que Marino Restrepo lo explica muy bien en su revelación del juicio, porque yo tengo un fragmento de lo que eso es, del juicio. Pero él tiene la historia completa y él nos dice claramente de que
es más fácil que un hindú o que un budista que nunca supo de Jesús, pero que siempre vivió amando y en el amor, llegue al cielo que un católico que no hizo lo que tenía que hacer. Porque a nosotros se nos han dado todas las herramientas. Nosotros tenemos todo, todo para vivir en gracia de Dios, todo para poder llegar a Él. Entonces tenemos una responsabilidad más grande, porque tú habías dicho la vez pasada, parece Gila, quien más sabe, Se le eh, exige, ¿no? más se le exige, sí. Eso. Oración, los rosarios, también el rosario de la Divina Misericordia rezado a las 3 de la tarde en punto, por la persona, ofrecer la comunión de la misa, en vez de recibirla para uno, ofrecerla por esa persona, por su eterno descanso. Y misas, mandar a hacer muchas misas. O sea, una persona que muere en un estado así necesita más de 50 misas. Y eso es como lo mínimo que una persona así necesita, unas 50 50 misas. misas, así, el número dado y todo. O sea, es lo que yo he leído de las personas e incluso del padre Fortea, que se ha encontrado con estas almas, que él hablaba de que era muy extraño, pero después lo empezó a conversar con otros exorcistas y se dio cuenta de que había un patrón muy claro y empezó a descubrir de que una persona podía ser poseída por un demonio, por un alma caída, pero también por un alma errante, que le llama él, que es como lo que nosotros acá en Chile llamamos un alma en pena, Así. cuando están penando porque se cayó la silla o porque no se sonó la casa, como ese tipo de cosas. Bueno, las almas errantes existen y son almas que en el momento de morir no reconocieron a Dios, que vivieron como ateos o que vivieron creyendo en otra religión o que vivieron creyendo que Dios daba lo mismo, como que no tenían una relación real con Dios, eh, desde la espiritualidad. Esas almas no reconocen la luz cuando salen del cuerpo, entonces se quedan dando vueltas y pueden, cuando tienen la oportunidad y cuando Dios lo permite, pueden entrar en el cuerpo de una persona, quitan mucha energía, porque necesitan energía para seguir. Y claro, y los testimonios que hay que existen sobre estos exorcismos y también sobre gente que ha visto familiares que están vagando, se les han aparecido, han habido casos en donde las personas piden un número específico de misa y lo mínimo que se han pedido son 50. No, Rosa tiene una pregunta. por favor. Hola. Hola. Bueno, nosotros decimos que aquí hay un ghost, un fantasma en nuestra casa. Ok. Yo entro a mi habitación y viene corriendo detrás de mí, que yo sé que viene, yo lo siento. Ya yo le he insultado. ¡Ey, se me sale de aquí, que esta casa no es suya! Yo también he rezado, por si acaso es un alma en pena. El otro día cogí incienso y estoy regando incienso y estoy rezando porque está que me tira a la puerta. Al principio yo creía que era mi hija, los muchachos, para que yo no oiga que ellos están en el teléfono cuando yo me acuesto. Pero un día yo me levanto, a ver, ¿cuál es que me está tirando cerrando la puerta? Y los dos niños están en sus habitaciones durmiendo rendidos. Y coño, ¿por qué me están cerrando la puerta? Ajá. De ahí para adelante me lo hizo varias veces. El otro día a las 5 de la mañana estoy despierta, tú me tiró la puerta. La semana pasada ya me iba a trabajar, tengo el codo encima y la mochila, y digo, oh, déjame ver la temperatura. Y estoy aquí en la esquina de la cocina chequeándola, pero estoy derecho al pasillo. Yo siento Ya. que viene, se para donde está el switch de la luz y me la apaga. Pero yo pienso que mi hijo, digo, pero él me vio, ¿por qué me apaga la luz? Y voy a la sala a ver si era él o por qué me apagaba la luz si yo estaba ahí. Pero mi hijo no estaba ahí, estaba la luz, sala apagada, camino por el pasillo todo apagado y mi hijo está durmiendo y mi hija está durmiendo. Y me apagó el switcher. O sea, no fue que estaba el switcher abajo. Ajá. Un día yo sentí que me levantó y yo dije, yo sé que estoy en mi casa, yo sé que estoy en mi cama y como me está levantando, yo voy a tocar el techo. Y cuando yo mire abajo, yo voy a ver quién es. Pero yo no identifiqué quién era. Si me soñé, yo no sé. Pero, en ese caso, pero lo de la luz,
Lo de la puerta, eso es algo que yo doy testimonio de qué pasó. Lo que he hecho fue regar un incienso, quemar incienso y hacer un rosario, rosario, rosario. Ahora, tú con tu experiencia, ¿qué tú opinas? Me han dicho que sí, que existen, no sé. Sí, existen. Pueden ser dos cosas y eso va a depender de las cosas que se hayan hecho en la casa. Entonces, para poder diferenciar, porque una de las cosas que habla el padre Fortea, él contaba de que la diferencia entre un demonio que sale de una persona y un alma errante es que las almas errantes oran. Cuando él se pone a orar sobre la persona para hacer el rito del exorcismo, el poseso ora con él. Y cuando sale, sale como un suspiro. Y en cambio la diferencia con un demonio es que el demonio sale con un grito. Cuando el exorcista está orando, uno grita y uno gruñe y te salen unos ruidos animales y unas voces que no son de uno. Entonces se diferencia muy fácil por eso. Entonces en una casa yo me imagino de que la primera opción sería orar y ver qué sucede, orar por esa alma que está ahí. Y si con oración, después de un tiempo, digamos un tiempo, un mes, de estar orando todos los días, sigue ocurriendo lo mismo, yo ya empezaría a pensar de que puede que hubiese algún tipo de influencia como una infestación en la casa, por alguna práctica que se puede haber hecho ahí o por X motivo que es difícil saber de repente cómo se abren esos portales, pero por ejemplo, si una casa que uno compró o una casa que uno arrendó y que no era de la familia, alguien puede haber jugado ahí la Ouija o alguien puede haber hecho un rito mágico, no sé, para enamorar a alguien o lo que sea, y ya eso abre una puerta. Entonces, habría que ver cuál de las dos opciones es, y la primera opción sería orar rosarios, ¿sí? Por el alma que está ahí, para que se vaya a descansar, pero también hay que tener cuidado noté que me dijo, nombró dos veces incienso. Eh, Cuando yo fui el primer exorcismo, una de las primeras cosas que me pidieron que hiciera era que sacara todos los inciensos de mi casa. Si va a ocupar incienso, porque están los inciensos que son en palitos, que todos esos lo hacen en la India, vienen de Oriente, si va a usar incienso, que sea el incienso que se ocupa en la iglesia, No granitos. Eso sí. Sí, eso tengo. Eso. No, quería hacer la aclaración porque de repente, como yo ocupé mucho incienso en mi vida y no tenía idea que había una diferencia entre el incienso que yo compraba, que era de palito, y el incienso que se ocupa en la misa. Entonces, claro, son dos cosas diferentes. Incluso el ocupar el otro incienso, el de palito, el que ocupaba yo, o incluso el palo santo, puede atraer más demonios que sacarlos de la casa. Entonces, es mejor sí, tener siempre el incienso que es de la misa, que se ocupa como con esos carboncillos y que sale harto humito, eso es perfecto, pero los demás, preferible no ocuparlo. Estaba pensando que mi papá, porque mi papá era bien gruñón, se peleaba con todo el mundo y yo, aunque soy una de las más chiquitas, pero era de las únicas que lo ponía él en la línea. Entonces, si usted siente en su corazón de que puede ser su papá, lo mejor que puede hacer, como usted se sabe su nombre completo, es que le mande a hacer misas por él. Claro, porque es difícil, por ejemplo, mandar a hacer una misa por un alma errante que uno no sabe cuál es el nombre, no se puede, po. Pero teniendo el nombre, usted le puede mandar a hacer misa y eso se va a arreglar rapidito. Sí, yo. Buenas noches, Karina. Buenas Muchas gracias por noches. tu tiempo. Muchas gracias. Ya nos dijiste que cuando ibas a la iglesia y querías comulgar, no podías. Sí. ¿Qué pasó la primera vez que tú comulgaste? Y después que comulgaste la primera vez, si hubo algún tiempo que no pudiste comulgar, te pregunto porque antes de la pandemia, yo tuve que comulgar en la mano, yo nunca había comulgado en la mano y yo sentí como rabia, como rebeldía porque no quería hacerlo. Uh-huh. Llegué a sentir hasta que no, mejor prefería no comulgar para no hacerlo en la mano, pero entonces vino la pandemia y duramos unos 3 meses, 4 meses que no comulgábamos y yo me sentí como mucha culpa y fui a confesarme y todo. Y todavía ese momento como que me duele, por decirlo así. Entonces me da a pensar de todo lo que tú has pasado y con todo eso del exorcismo, la primera vez que comulgaste, ¿qué sentiste? Lo que pasa es que la primera vez que yo logré comulgar, el primer demonio, que era el más poderoso en jerarquía,
era el más potente, era el que me generaba los episodios psicóticos agudos, el que me generaba el pánico y el miedo que me hacía salir corriendo, ya había salido. Entonces, cuando yo pude comulgar, que fue mucho, fui esa semana, toda la semana, y no pude, y después salió, hice lo del ayuno de un día, un poquito más de un día, y ahí terminó saliendo, y ahí después yo pude comulgar, porque ya no me controlaba este demonio. Quedaban algunos, sí, pero no tenían el poder que tenía el otro. El otro era gigante, era, no sé qué habrá sido en jerarquía angélica, pero cuando pude por fin comulgar, él ya no estaba. Entonces mi sensación de la comunión fue como el regalo más sublime que yo podría haber recibido. Y entiendo lo que me cuentas de la culpa, del no haberlo como querido recibir en la mano, y si lo confesaste está súper bien, eh, pero me gustaría decirlo acá, porque he conocido mucha gente que es, que claro, que también tienen mucho resquemor porque sienten que es un sacrilegio recibir el cuerpo de Cristo en la mano, eh, pero desde mi experiencia, a mí lo que más me llenó de alguna manera es de que Él prefiere que lo recibamos en la mano a que no lo recibamos, en lo absoluto. Como que esa parte también tiene que ver con un dogma nuestro, como con una cosa de nosotros, como creo que igual me imagino que hay gente que habla de revelaciones con respecto a lo que se dice del sacrilegio de recibir a Cristo en la mano, pero mi sensación particular, esto es una opinión personal, eh, es que es preferible recibirlo en la mano, no recibirlo en lo absoluto, porque Él es medicina para nosotros. Aunque se pierda un poquito de la medicina porque no va a estar tan pura, aunque un sacerdote dijo algo en una misa que a mí me llamó mucho la atención y lo encontré increíble, porque él dijo, a ver, estamos en este minuto en pandemia, yo voy a tener que darles la comunión en la mano, pero antes de darles la comunión en la mano les quiero decir algo. Ustedes reciben el cuerpo de Cristo en la lengua y estoy seguro que su lengua peca más que su mano. Wow, qué buenísimo. Entonces, claro, o sea, porque los pecados de la lengua son peores, uno puede herir muchísimo con la lengua y con la mano. Bueno, con la mano uno crea, hace cosas, hace pan, como, no sé. Entonces me gustó mucho lo que él dijo, porque tranquilizó de muy buena manera a las personas que estábamos ahí, con algo que es muy cierto. Sí. Eso. Buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Mi pregunta es, ¿cómo una persona se puede dar cuenta que trae un demonio dentro? Porque como usted comenta que incluso podía estar en la iglesia y claro, no podía comulgar, pero podía estar dentro de la iglesia. Yo siento de que si una persona no vive una vida de oración, es muy difícil que se dé cuenta. Porque yo había ido a misas antes, estando posesa, había ido a misas de funerales y misas de matrimonio y no me había pasado nada. Yo no había tenido ninguna manifestación en lo absoluto de reacción adversa ni nada, recibiendo la comunión. Claro que también tenemos que decir de que yo estaba recibiendo la comunión, pero no me había confesado, así que el demonio tiene que haber estado feliz, porque le convenía, de hecho, de que yo comulgara sin confesión. Pero yo creo, la sensación que a mí me da por la experiencia personal que yo tuve es que cuando uno comienza a tener una vida de oración, donde la oración empieza a ser parte de la cotidianidad, ahí uno se puede empezar a dar cuenta. Va a tener reacciones después de un tiempo de orar, de tener el hábito de la oración, se pueden empezar a tener manifestaciones específicas. Y ahora sí, hay una cosa que pasa con la rabia contenida. Hay algo que se puede que uno lo puede ver, sentir en sí mismo, que en mi caso tenía que ver como con una rabia rumiante, que las cosas así como podían ser pequeñas, bueno, pero que como que quedaban ahí y que me acordaba como con un rencor, así, como casi que me hacía ruido, como entre que me hacía ruido en la cabeza, como si estuviera masticando la cosa, y también en el estómago un poco. Y la mirada.
yo puedo decir de que una de las cosas que ha cambiado mucho desde previo a los exorcismos y la liberación y todo, a post, es que mi mirada se ha suavizado muchísimo. Ahora tengo una mirada muy cálida y muy suave, y antes mi mirada, por lo menos en un ojo, era una mirada bien severa. Entonces, esos son como signos externos que yo podría decir que han cambiado físicamente en mí, como para poder guiar o que uno se pudiese dar cuenta, tal vez, con cosas muy sutiles, como la mirada, como esa rabia interior que uno no sabe por qué está ahí, pero como que está ahí y como que da vuelta y se da vuelta sola. Y lo otro ya tiene que ver con reacciones físicas potentes, con acercamientos a cosas que son sagradas. O sea, por ejemplo, a mí en el momento de la consagración de la comunión, o sea, claro, de la hostia, lo que empezaba a ocurrir en mí era que este mono le digo yo, que este demonio, me apretaba el hígado. Y yo sentía que me lo estaba mordiendo. Yo sentía como que me mordía el hígado. Era horrible, una sensación física muy angustiante. Y también aceleración del ritmo cardíaco enfrentado a cosas sagradas, como el rezo del rosario, como, eh, como los sacramentales también, el agua exorcizada, el aceite exorcizado. De hecho, los exorcistas tienen pruebas, hacen pruebas con la gente para saber si realmente están posesos o no. Tienen varias pruebas. Una de ellas, por ejemplo, es dejar en una mesa un montón de medallitas, que pueden ser la medallita, por ejemplo, de San Benito, muchas medallitas y solo una de ellas, que solo el exorcista sabe cuál es, está exorcizada y bendita. Entonces le piden a las personas que empiecen a jugar con ellas, a tocarlas, y la única, siempre, siempre, cuando la persona está posesa, reacciona solamente a la medalla que está exorcizada, le quema, no la quiere tener cerca, le pide que se la lleven. Entonces, eso también es una manera como de probar si uno tiene algo, es ver si hay alguna aversión a este tipo de objetos que son como sacramentales, que vendría a ser la medallita de San Benito, agua exorcizada, aceite exorcizado, sal exorcizada, misa, la comunión, eh, y estas rabias así como que vienen de otro lugar, que son demasiado exageradas para lo que está pasando. Puede ser que lo que está provocando esa salida de rabia o esa ira sea algo tan pequeñito como que se quebró un vaso, pero la rabia supera mucho más al acto que lo genera. Eso también hay que ver de dónde viene. No estoy diciendo que todas las personas que sean un poco rabiosas estén poseídas, pero puede ser un indicador, puede ser un indicador. Pregunta Iván, ¿cómo podemos proteger a los más indefensos como nuestros hijos? Que ya que en las escuelas tienen 1 o 2 clases de yoga a la semana como ejercicio de relajamiento, como si no fuera nada, y lo hacen ver tan normal y me causa incertidumbre. Es verdad, ¿no? Ahora pues eso es tan normal. Sí. Eh, bueno, yo no sé cómo funcionan realmente las escuelas allá, pero se puede pedir, por lo menos acá, no sé, pedir que el niño no participe en esa parte, si es solo de relajación, si no es parte de la nota final, como del grade, si la relajación no va como por parte de, por ejemplo, digamos que una clase de educación física y lo que cuenta es el ejercicio que están haciendo después, o correr los 100 metros, o no sé, pues aprender a jugar voleibol, lo que sea esa la parte evaluada y que no se evalúe la parte como de la relajación, que vendría a ser entre comillas el yoga, y pedir una autorización para que el niño no participe. Ahora, si es un colegio católico y están haciendo eso, yo mandaría una carta al director. Eso ya es otra cosa. Pero la mejor manera que tienen de protegerlo, si es obligatorio, si no hay otra manera y no hay ninguna forma de cambiarlo de colegio y todo eso es demasiado difícil, los padres, como hablamos de la jerarquía de la iglesia, los padres tienen la jerarquía por sobre los hijos, se les ha dado a los padres por Dios la jerarquía por sobre los hijos, por sobre cualquier demonio. Y existen oraciones de reprensión para padres. O sea, un padre puede reprender a un demonio para que deje en paz a sus hijos. Y se tiene que ir porque tiene jerarquía por sobre el demonio. Se la ha dado Dios. Entonces, están las oraciones que la tengo acá, de hecho, es por si la quieren anotar. Sí, sería bueno. Me parece que también fue un exorcista el que
el que la dio. Pero, y se hace usualmente en la mañana o en la noche, puede ser en las dos, en la mañana y en la noche, pero siempre para terminar el día y para que duerman tranquilos. Se ocupa harto y es muy cortita. Dice: Dios Padre que estás en el cielo, si hay algún espíritu inmundo aquí, influenciando o atormentando a, punto suspensivo, el nombre del hijo o hija, en el nombre de Jesús y a través de su sangre preciosa, nosotros como padres atamos a esos espíritus malignos y los mandamos a los pies de la cruz para ser enjuiciados por Jesús. Eso es una ventaja muy grande que tienen los padres en cuanto a sus hijos. Pueden orar por ellos todos los días con esta oración más lo que le quieran agregar y tienen potestad por sobre cualquier otra cosa. Entonces, cualquier demonio que esté intentando influenciar, mover, tratar de meter pensamientos que no son a los hijos, teniendo padres orantes, no les va a pasar nada. Una pregunta, solo para retomar un poco lo de las prácticas que hablábamos la semana pasada sobre las cosas que tenemos a veces en casa, porque esto es muy práctico, ¿no? Que a veces ni sabemos que son dañinas. ¿Nos puedes recordar o decirnos cuáles son estas cosas para estar alerta en nuestros hogares? Sí, los mandalas. Hay que tener ojo con los mandalas porque hay algunos que no son, o sea, yo digo mandalas en general, porque son los típicos que si uno empieza a ver que la cosa es muy geométrica, como por ejemplo el cuadradito con el círculo y después el otro cuadradito y el triángulo, y como que ya se empieza a armar como toda una geometría con eso, ya eso fuera, porque tienen unas proporciones específicas. Son aeropuertos realmente. Ahora, si le dicen mandala, pero en realidad son puras flores y unas hojas y no hay un patrón consistente matemáticamente hablando con el dibujo, no hay mayor problema. Pero yo prefiero generalizar y decir mandalas porque si no se sabe reconocer, puede ser peligroso. Entonces, lo explico aquí de todas maneras, que los mandalas, los que son repetitivos, los que generan un patrón geométrico visible, esos son los peligrosos. ¿Ya? Los mandalas, los atrapasueños, bueno, los inciensos que ya lo dijimos también, los palos santos, todo lo que se pueda ocupar como saumerio, ¿ya? Todas las cosas, las hierbitas por separado no tienen ningún problema, pero si te lo venden completo, como el sage, por ejemplo, que ocupan los nativos de Norteamérica, eso ya es un poco problemático. ¿Por qué? No porque esté hecho con mala intención, sino que porque la gran mayoría de las cosas que se venden así, ya hechas para un propósito, normalmente han sido consagradas para ese propósito. O sea, si la vende una persona que tiene que pertenece, por ejemplo, a un grupo aborigen particular, probablemente las consagre o al espíritu de la tierra, o al espíritu del agua, o al espíritu del fuego, y eso ya es espíritu. Entonces, claro, uno va a aprender la cosita y ya no es tan inofensivo como decir: hoy quiero que huela rico en mi casa, o no, ya tiene espíritu involucrado. Entonces esas cosas mejor hacerlas uno mismo. Si uno quiere, no sé, quemar un poquito de salvia porque huele rico, bueno, la puede quemar, pero de la salvia que tengo en el jardín, o no comprar el paquetito ya hecho, porque ahí uno no sabe qué se hizo o qué oración fueron rezando mientras hicieron el paquetito, ¿ya? Con la mejor de las intenciones. Si esto no está aquí, no estamos como... A mí me gusta mucho tratar de visibilizar de que en estos temas todos somos víctimas. O sea, uno no está haciendo las cosas tratando de hacerle mal a la gente, uno lo está haciendo lo mejor que puede y pensando y creyendo que lo está haciendo lo mejor para uno y para su familia y sus amigos, pero en realidad eso es lo que tiene el demonio, ¿no? Que es el perfecto seductor y el perfecto mentiroso que nos da vuelta a las cosas. Entonces nos hace creer que las cosas son buenas cuando en realidad son malas. Entonces la gente que está involucrada en todo esto no es que lo esté haciendo a propósito, como con satanismo, digamos, así como que vayan a agarrar estos paquetitos y van a decir: ya, esto los vamos a maldecir. No, ellos lo están bendiciendo. El problema es que lo están haciendo a través de un espíritu que ellos piensan que es bueno cuando no lo es. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, todas las pirámides, todo lo que tenga que ver con el ojo, el ojo de Horus. Claro, todas esas cosas que tienen nexos con una espiritualidad distinta a la cristiana, traen esa espiritualidad consigo. Entonces, todos los budas, todas las deidades hindúes, como vimos la semana pasada, el Ganesh, el elefante, todas esas figuritas tampoco, porque es invitar a otras deidades al hogar.
y eso lo que hace es cortar la relación con Dios, porque Él nos pide expresamente y nos dice que es un Dios celoso. Entonces no adorarás a otros dioses, entonces no pueden haber esas cosas en la casa. Los nudos celtas, todo lo que tenga que ver con los druidas también, todo eso tiene que ver con la magia, ¿ya? Imágenes que tengan relación con las imágenes de las cartas del tarot, todos los libros que puedan tener pentagramas o que tengan algún tipo de eneagramas, dibujos geométricos que sean como portales para otras cosas y unas simbologías que son bien particulares, todos los símbolos del Reiki. Y la manito esta del, hay Sí, los la asiáticos manita con la manita del tampoco. gato, que Sí, es no, así. no, esa tampoco, la manito del gato tampoco, y son muchísimas cosas las que en realidad no, básicamente todo lo que no tenga que ver con Dios no debería estar. Todo lo que tenga que ver con el arte, sí, por supuesto, fotografías de los seres amados y queridos, por supuesto que también, pero en cuanto a simbologías, todo lo que tenga que ver con simbologías orientales, con caracteres que uno no sepa lo que son, em, nada de eso en la Karina, casa. Karina, ¿Qué más? buenas noches. Yo tengo una Buenas noches. pregunta. Sí. Ujú. Yo escuché una persona que dice que le pedía mucho a Anaísa, la esposa de San Miguel Arcángel, y yo puse oído, ¿no? Y yo dije, Anaísa es esposa de Miguel Arcángel. ¿What? No. Ajá. Entonces yo quería yo responder, pero no era una plática para mí, sino que yo escuché y yo quiero saber por qué no es verdad. Primero que nada, porque Jesús nos dice de que en el cielo, cuando nosotros resucitemos, cuando los fariseos lo están tratando de engañar, como que lo hicieron muchas veces, tratar de hacerlo caer para que se equivocara en dar una respuesta, le hicieron esta pregunta sobre la resurrección. ¿Qué pasaba? Porque en la ley de Moisés, cuando un hombre se moría, la mujer pasaba a ser la mujer del hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba si había muerto sin descendencia? Para que el hermano tuviera descendencia, se casaba con el hermano que seguía y así. Entonces le cuentan esta historia de los 7 hermanos, ¿no? Que se murió el primero y no tuvo descendencia, y después la mujer se casó con el segundo, tampoco hubo descendencia, y con el tercero, tampoco, y así sucesivamente hasta el séptimo. Se murió el séptimo, tampoco había descendencia. Y ella le pregunta a Jesús, o sea, los fariseos le preguntan a Jesús, entonces, cuando llegue la resurrección, ¿de quién va a ser esposa ella? ¿De cuál de todos los hermanos si todos la tuvieron como esposa? Y la respuesta de Jesús a nosotros nos deja claro cómo viven los ángeles. Él les dice, no, es que ustedes no han entendido nada, porque cuando ocurra la resurrección, ustedes serán como ángeles. Por lo tanto, no habrán esposas o esposos, porque eso es algo de la tierra. Los ángeles no tienen sexo, para empezar, no son asexuales, o sea, no tienen sexualidad. Por lo tanto, no hay esposo o esposa, no existe la relación de pareja en los ángeles. No hay, son seres espirituales, son completamente espirituales, entonces somos todos. Jesús nos da a entender de que cuando estemos en el cielo, nuestras relaciones con los demás van a ser relaciones de amor puro. Y eso no involucra la relación que nosotros tenemos como concepción de lo que es la pareja. Entonces los ángeles no son casados, por lo tanto no existe la esposa del arcángel San Miguel, y además si existiera, o sea, para empezar no existe, pero de todas maneras su nombre no está en ninguna parte, no existe ese nombre. Entonces nosotros, esa es otra trampa, la trampa bien grande que hay en este momento con el tema de los ángeles, es que hay una lista de nombres de ángeles que es enorme, y la única que nosotros conocemos son 3, no hay más. Incluso está cuando hay unas prácticas angélicas, que claro, uno piensa, bueno, deben ser buenas porque son de los ángeles, que te hacen tratar de averiguar con unos ritos bien particulares cuál es el nombre de tu ángel guardián. Eso no se hace. Uno no puede, hay una razón por la que uno no puede saber cuál es el nombre del ángel guardián, y una razón por la cual el exorcista nunca puede revelar cuál es el nombre del demonio que sale de la persona, porque se tiene que identificar para poder salir. El demonio se le pregunta su nombre, y cuando él ya se rinde, porque es una tortura para él el exorcismo, cuando ya se rinde, ahí recién revela su nombre. Y la razón por la que no lo revela es porque cuando el exorcista tiene el nombre, cuando puede pronunciar su nombre, está bajo su poder.
Por lo tanto, lo puede mandar y le puede decir que salga cuando él lo puede empezar ¿cómo se podría decir? Como a empujar de una manera mucho más potente, con mucha más autoridad de lo que lo hace cuando no conoce su nombre. Por lo tanto, hay una razón muy fuerte y muy de peso, porque nosotros conocemos solo 3 nombres de los ángeles y no debiésemos conocer ninguno más. O sea, cualquier cosa o cualquier libro que les hable de nombres que no están en la Biblia, no es algo que uno debiese seguir como cristiano, como católico. Entonces tenemos a Rafael, tenemos al arcángel Rafael, al arcángel San Miguel y tenemos al arcángel Gabriel. Y esos son los únicos 3 que aparecen en la Biblia, por lo tanto ningún otro. Y menos esposas, porque esposas no existen. No. Heuris pregunta si las velas aromáticas están bien. Sí, no, ojalá todas las velas estuviesen benditas, si uno las puede bendecir, está súper bien. No creo que haya mayor problema con las velas aromáticas. Yo sí siempre trato de tener cuidado con los aceites aromáticos y con los aceites esenciales. Es bueno preocuparse si uno va a ocupar aceites esenciales en casa, de saber quién los produce y cómo. Por la misma razón de lo que hablaba de las cosas que se queman, como de los sage y eso, porque de repente, claro, hay gente que prepara aceites esenciales y que también los consagra, sin saber, por supuesto, que está haciendo algo malo, los consagra algún espíritu de la naturaleza y ahí ya quedan consagrados, literalmente. Pero las velas es mucho más difícil porque es un proceso muy industrial, entonces yo no dudaría mucho de una vela. Lo que sí siempre trataría de bendecirla, de pedirle a un sacerdote que las bendiga primero, antes de usarla. Eso. Ok, quería pedirte si nos puedes hablar un poquito de la visión. Es una de las cosas más reales que me ha tocado experimentar porque es real en un nivel espiritual y el espíritu es lo único real porque esta carne se va a morir. Entonces todo lo que tenga que ver con los sentidos no se imaginan lo poco real que es con respecto a las verdades del espíritu. No tengo cómo explicar el nivel de realidad que tiene. Entonces es que la palabra horrible no alcanza, ni espeluznante tampoco, ni no sé cómo poder, terrorífico, no sé cómo poder explicarlo, y lo que sí les puedo decir es que yo estuve en ese lugar una milésima de segundo, y si me hubiese quedado una milésima de segundo más, yo me habría muerto de un ataque al corazón, porque no aguantaba, mi cuerpo físico no podía aguantar lo que estaba experimentando, no, no, no es posible decirlo con palabras, pero lo que sí puedo compartir es que porque yo no sabía de esto, al tiempo después yo leí lo que nos habla y nos deja una de las 3 niñitas de Fátima, la que se convirtió en monjita. ¿Cómo se llama Lucía, este? Lucía. Sí, yo sabía que con L, pero no me voy a acordar en este minuto ya. Ella, Sor Lucía, nos dejó eh, escrito cómo cómo ellos 3 describen cómo vieron el infierno cuando se los mostró la Virgen, y cuando yo lo leí, yo dije, ellos vieron lo mismo, experimentaron, porque no es ver con los ojos, es todo, el ser, el espíritu, el alma completa. Experimentaron lo mismo que experimenté yo, porque ella lo describe de la misma forma. Dice de que estaban tan aliviados cuando la Virgen les borró la visión, porque si se hubiesen quedado en ese lugar se habrían muerto de pavor. Se habrían muerto de puro pavor, y eso es que es morirse de puro pavor. Y lo más horrendo es que uno está en ese lugar y uno se puede imaginar lo más perverso que uno se pudiese imaginar en el planeta Tierra, elevado a 10.000, porque no es de la Tierra. O sea, imagínense lo más horrible que se podrían imaginar que pasa en el planeta Tierra, y aquí pasan cosas horrorosas. 10.000 veces más que eso, en un nivel espiritual donde no hay cuerpo, entonces sientes todo, te traspasa, y tú miras a cualquier lugar donde mires,
lo único que sientes es ese nivel de perversión y la ausencia total de amor. En ese lugar no hay ni una sola gota de amor. Y lo más horrible de todo es que tú sabes de que es eternamente eterno. Y que estás ahí y que no vas a salir, no vas a salir nunca, nunca más. Y que esto no va a terminar, y que no termina, y que no acaba nunca. Es horrible, 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 horrible. O sea, yo la sensación que tenía era de que a mí me iban a comer viva, y cuando eso acabara, yo me iba a despertar otra vez, iba a tener cuerpo nuevamente, y esto iba a volver a ocurrir. Y después me iba a regenerar, y me iba a volver a ocurrir, y me iban a volver, iba a pasar para siempre, para siempre, para siempre. Y no iba a tener descanso nunca más, nunca más, nunca más. ¡Ay, fue horrible! Fue horrible. Wow. No les puedo comentar lo horrible que fue. Y yo, en ese momento, en el momento en que eso me ocurrió, yo sentía que yo era una buena persona. Yo sentía, o sea, yo no había cometido así como grandes maldades, digamos, o sea, no había matado a nadie. Claro, porque eso es lo que uno piensa. Sí, ese es el gran, como el grave problema que tenemos en general como seres humanos, es que todo, por lo menos en nosotros, los creyentes católicos, es de que pensamos que la gente que se va al infierno es la gente más mala del planeta Tierra. Y resulta que el infierno está lleno de gente que pensaba que lo estaba haciendo bien. Y no. Entonces, yo, si me hubiese muerto en ese minuto, ahí es donde habría llegado. Y yo no había hecho nada más que alejarme un poco de la iglesia, alejarme un poco de Jesús, bautizarme por otra religión oriental, me convertí en budista, haciendo yoga 18 años y un montón de terapia alternativa. Y si me hubiese muerto en ese minuto, yo estaría en este minuto en el infierno. Y probablemente me estaría pasando eso que vi. Es que, Jill, ¿sabes lo que pasa? Es que la razón por la que no lo podemos comprender es porque nosotros no tenemos la sensación o la vivencia, la experiencia de lo que es la eternidad. Porque yo hasta ese momento no entendía lo que era eterno. Y cuando llegué ahí y me di cuenta de que eso era eterno y no se iba a acabar jamás, ahí recién entendí lo que es eterno y que algo no se acabe nunca más. Y cuando uno entiende de que el alma es eterna y que uno lo que hace aquí en la tierra es elegir si va a vivir eternamente o si va a morir eternamente, las cosas quedan clarísimas. O sea, se te divide la cosa y es como, yo quiero vivir eternamente, por favor, yo no me quiero morir para siempre. ¿Cómo no me quiero estar muriendo? Wow. Porque eso es, porque el alma no muere. Por lo tanto, hay solamente dos opciones. O vives para siempre o te mueres para siempre. Sí, y esa es la única, es lo único que hay que tener en mente, porque es lo único que importa. A mí lo que me ha ocurrido con esta experiencia es que me he dado cuenta que es lo único que importa. No hay nada más que importe. Todo lo demás que puedan mirar a su alrededor en el lugar donde estén en este minuto se va a ir y va a perecer. Pero su alma es lo único que va a quedar para siempre. ¿En qué estado queremos que esa alma esté? Es lo único que importa. No hay nada más que importe. Nada más, nada más, nada más. Nada más importa porque además, incluso eh, con todo esto como no sé, como que empiezan a haber como ideas de cosas que pueden pasar en el futuro, etcétera, etcétera, nada de eso importa. Nada de eso importa porque en realidad yo puedo terminar de hablar aquí, puedo bajar la escalera y a lo mejor piso mal y me caigo, me pego en la cabeza y me muero. Entonces es ahora. No importa cuándo es no importa, lo que importa es cómo está mi alma ahora, en el presente. Porque yo no tengo la vida comprada, yo no tengo la seguridad de que mañana amanezco. De hecho, el ir a acostarse, el proceso del sueño, el de apagar la luz, que está todo oscuro, y yo cierro mis ojos y me quedo dormida, es un ensayo para la muerte. Entonces, si yo todos los días me voy a acostar con esa inspiración, a ver, voy a vivir, voy a aprender a vivir mucho mejor. ¿Por qué? Porque voy a apagar la luz y voy a decir, ok, si no despierto mañana, si yo no despertara mañana, ¿qué me habría quedado por decir? ¿Qué me habría quedado por hacer? ¿Qué podría haber hecho mejor?
Y cuando está ese ejercicio se vuelve en algo cotidiano, yo puedo dar por cierto que el estado de mi alma va a estar en un mucho mejor lugar que si yo no hago ese ejercicio y creo que tengo todo el tiempo del mundo, porque nosotros tenemos la tendencia, como seres humanos, a ver la muerte como algo que está allá lejos, al final del túnel, así como de Ujú. mi vida, así como es lo último que me va a ocurrir. No, resulta que me puedo caer muerta aquí mismo. Me Ya. puede venir un stroke y me caigo al suelo. Entonces, si la tengo así, cerquita, como una buena amiga que me recuerda que yo no tengo todo el tiempo del mundo, puedo, puedo realmente preocuparme por esa parte que es tan fundamental, que es el estado de mi alma. ¿Cómo está mi alma hoy? ¿Qué pasaría con mi alma si yo me muero ahora, si tal cual estoy? ¿A dónde voy a ir a parar? Bueno, A mí me ha servido mucho el ejercicio del dormir, el ejercicio de tomar el dormir como una pequeña muerte, como un ensayo. Porque todos nos vamos a acostar con la certeza de que despertamos mañana y tenemos planes y nos vamos a juntar con no sé quién y vamos a hacer no sé cuánto, pero hacer el ejercicio de ir a dormir como si tal vez no despierto mañana, pone las cosas en orden. Realmente pone las cosas en su verdadera jerarquía, lo que es importante, lo que no, lo que puedo, con lo que puedo vivir, con lo que no puedo vivir, y va ordenando tu vida así de a poquito, día por día, noche por noche, hacer la ujú, revisión y se va ordenando todo de manera bastante rápida. Sí, ujú, que es lo mismo que también, yo creo que aparece también en la Sagrada Escritura, dice, eh, antes de ir a ofrecer, antes de ofrecer tu sacrificio al altar, piensa si tienes algo contra tu hermano y antes de ofrecer el sacrificio, anda y arregla lo que tienes que arreglar con tu hermano y luego ofrece tu ujú. sacrificio en el altar. Y claro, o sea, Sí. de repente nosotros nos enfrascamos a lo mejor en discusión, en pelea o cosas que cuando uno empieza a hacer ese ejercicio, te das cuenta, ¿sabes qué? Si yo me muriera ahora, yo no me quiero morir. Y haberle dicho a mi mamá o a mi papá o a mi hermano o a mi amigo la última palabra como que haya sido algo enojado, como Claro, y eso es claro. porque estamos muy mal acostumbrados a dar por hecho que tenemos el próximo minuto, y el próximo, y ni siquiera el próximo minuto, de repente uno dice el próximo año voy a hacer no sé qué, y no tengo Claro, idea si tengo el próximo año o no es no. así. Oh, wow, muchísimas gracias por todo lo que nos has recordado y por todo lo que hemos podido profundizar. Tenemos todavía una sesión más el próximo, este miércoles. El diácono decía, y no sé si leíste, que deberías escribir un libro con toda esta información, ya que pues eso nos va a ayudar a sacar un provecho espiritual para todos.